Continuamos con el tema de eclesiología. La eclesiología se puede definir como una reflexión científica sobre la Iglesia. Es un estudio sistemático y metódico de la realidad de la Iglesia para llegar a una síntesis comunicable. Definición de Iglesia. La definición de la Iglesia tenemos, por ejemplo, el cuerpo de Cristo. Se encuentra en Efesios 1:23. La Iglesia de Dios se encuentra en 1 Corintios 1:2. El templo del Espíritu Santo. Entonces se encuentra en Efesios 2, del 21 al 22. Consiste en aquellos que son participantes de Cristo mediante la operación del Espíritu Santo. Une a los hombres con Él, los capacita con la fe verdadera y constituye de esta manera a la Iglesia de su nombre. Carácter distintivo. Iglesia universal. 1. No está totalmente separada del pacto con Israel. 2. La Iglesia no está totalmente separada del reino de Dios. 3. Es un cuerpo único en su experiencia con el Espíritu Santo. Antes de la fundación de la Iglesia, el Espíritu Santo no moraba permanentemente en ninguna persona, ni descendía en algunos para cumplir ciertas tareas. Ejemplo, Saúl recibió al Espíritu Santo y fue abandonado por él. 1 Samuel 10, del 9 al 11. Obligaciones de la Iglesia Universal con Jesucristo. A. Como cuerpo. Efesios 1, del 22 al 23. Y B. Como esposa. Efesios 5, del 22 al 23. Carácter distintivo, pero de la iglesia local. Está limitada a lugares específicos. Ciudades, provincias, casas. Está limitada a grupos étnicos específicos. La iglesia local es la iglesia de Dios. Significa que la iglesia local proviene de Dios y le pertenece a Dios. La iglesia de Corintios seguía siendo de Dios, es decir, tiene como fundamento cabeza al Hijo de Dios. En la siguiente lámina tenemos misión de la iglesia. Vamos a hablar un poco del origen. Nace de la autoridad de Jesús mismo. El Cristo resucitado ha recibido toda autoridad tanto en el cielo como en la tierra. Por lo tanto, puede señalarnos nuestra misión y obligación es atacar sus órdenes. La esencia. 1. Hacer discípulos. Hacer discípulos de los que no son cristianos y dar testimonio de Cristo. 2. Edificar a la iglesia. El poder para la misión de la iglesia. No es meramente una misión, sino una comisión. El Señor está con nosotros. Este poder proviene de la presencia de Jesús en sus testigos misioneros. Jesús dijo que separados de Él nada podemos hacer. Tenemos otra lámina, misión de la iglesia también, pero un poco más desarrollada. Tenemos 1. Adorar a Dios. 2. Anunciar la salvación. 3. Promover la adoración comunitaria. 4. Cultivar la comunión cristiana. 5. Promover los medios para el desarrollo cristiano. 6. Perseverar el nivel moral. Fundación de la iglesia. A. Cristo prometió fundar la iglesia del futuro. Eso se encuentra en Mateo 16:13. Fundamento de la iglesia. Esta es la roca. Es Cristo. 1 de Pedro 2:4. Basada en Cristo, la iglesia tiene asegurada la victoria contra las fuerzas del mal. B. Está relacionada con el bautismo del Espíritu Santo. 1. El bautismo del Espíritu Santo introduce a los creyentes en el cuerpo de Cristo. 2. El Señor prometió a los creyentes que serían bautizados con el Espíritu Santo. Fundada el día de Pentecostés. 1. El día de Pentecostés, el Espíritu Santo bautizó, sumergió, introdujo a los creyentes en el cuerpo de Cristo y formó la iglesia. 2. Un poco más tarde, 3,000 personas se unieron a la iglesia recién formada. 3. Antes de ese día, la iglesia existía solamente en los planes de Dios. Ese día, la fiesta del Pentecostés, cuando los israelitas ofrecían primicias de sus cosechas, se produjo la gran cosecha de almas. Esos fueron los primeros frutos de la obra de Cristo en la cruz. Propósito de la iglesia. Tenemos
Prioridades de la iglesia: adoración a Dios, enseñanza y comunicación con los creyentes y evangelismos. Prioridades basadas en la Biblia. Una lista de prioridades es: 1. Dios. 2. Familia. 3. Iglesia. 4. Trabajo. Importancia. Jesucristo es la cabeza. Constructor comprada con sangre. Hechos 20:28. Cristo la cabeza. Cimiento y Salvador. Tenemos también añadió, comprado, reconciliado, salvo y redimido. En la unidad tenemos mi iglesia, la iglesia, un cuerpo, un rebaño, una familia. Práctica de la iglesia. Principios de vitalidad. Participación. Filipenses 1 de 3 al 5. Oración. Hechos 6:4. Enseñanza. 1 de Timoteo 4:13. Predicación. Romanos 15:20. Comunicación. Hechos 2:42. Adoración. 1 de Tesalonicenses 5 de 16-18. Pureza. Mateo 18 del 15 al 20. Edificación. Judas 20. Características de la iglesia. Tenemos acá en el credo niceno-constantinopolitano, disculpen, es una palabra un poco difícil. Los cristianos profesamos nuestra fe manifestando que la iglesia es una. Esta unidad comprende de la fe, la iglesia. La iglesia tiene un vínculo en hermandad ayudando a conseguir la salvación. La iglesia es santa. La iglesia es santa porque Cristo la santificó. Somos llamados a la santidad desde la creación. La iglesia es apostólica. Cristo lo llamó y los eligió. Y llamó a los que Él quiso. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, soy el hermano Julio Matos. Estaremos hablando hoy sobre el liderazgo comunicacional. Empezamos con el liderazgo. Dice la palabra del Señor en 1 de Pedro 5:2. Les ruego que cuiden el rebaño de Dios que ha sido puesto bajo su responsabilidad y no lo hagan por obligación, sino de buena voluntad como Dios quiere. Háganlo con entusiasmo y no por ganar dinero. Los líderes cristianos tienen la tarea de guiar a las personas hacia la verdad y orientarlas en su camino hacia la salvación. En otras palabras, dirigir a otros de acuerdo con los principios y enseñanzas de Jesucristo. De manera que un buen líder cristiano debe ser un ejemplo de humildad, bondad, virtud y caridad para guiar a su comunidad. Otro aspecto importante es que los líderes cristianos deben cuidar y amar a las personas bajo su guía y buscar siempre su bienestar y crecimiento espiritual, ya que tienen la responsabilidad de dirigir a su congregación con sabiduría y autoridad. Asimismo, la mayordomía es de vital importancia, ya que como una relación especial entre el hombre y Dios da abundantemente al hombre vida, personalidad, capacidades, oportunidades y posesiones. Entonces Dios responsabiliza al hombre del uso de tales cosas, de manera que como líderes daremos cuenta al Señor de lo dado por Él. En cuanto a la comunicación, poner en común las ideas y pensamientos para llevar a las nuevas buenas de salvación conforme a como está escrita la palabra. Romanos 10:14 dice: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Mejorar nuestra relación personal con el Señor en intimidad y oración nos prepara para dar a conocer al Señor y vivir de acuerdo con los principios del Evangelio. Ahora bien, ¿qué mejor ejemplo de liderazgo para los cristianos que el mismo Señor Jesucristo? Cuando predicamos las buenas nuevas de salvación, damos a conocer el único Dios verdadero en el cual confiamos. Una de las cualidades del Señor es el don del servicio. Así que mencionaremos algunos aspectos del líder cristiano como servidor, en el cual primero servimos a Dios sobre todo y segundo al prójimo. Dice la palabra del Señor en Lucas 22:26. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Primero, un líder cristiano busca la gloria de Dios. Juan 7:18 dice:
El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Segundo, el líder cristiano busca sacrificialmente el mayor gozo de aquellos a quienes sirve para que crezcan en fe. Mateo 20, 26 al 28 dice: Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Tercero, un líder cristiano renuncia a sus derechos para no oscurecer el Evangelio. 1 Corintios 9:19 dice: Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. Libre de todo, o sea, nos despojamos de todo y lo primero es servir al Señor. 1 Corintios 4, del 11 al 13. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando en nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. O sea, a pesar de las pruebas nos mantenemos firmes en el Señor. Cuarto, un líder cristiano no está preocupado por tener reconocimiento. Juan 3:29, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. En otras palabras, no servimos esperando reconocimiento alguno, sino que para que todo aquel que haya sido bendecido exalte el nombre del Señor, el único digno de toda gloria y honra. Y quinto, un líder cristiano servidor se anticipa y gentilmente acepta el momento de su retiro. Debe preparar a las personas del siguiente nivel. No somos eternos y en algún momento el Señor nos llamará ante su presencia o nos pondrá en otro sitio para seguir trabajando en la obra. En consecuencia, para dar continuidad al trabajo realizado en la iglesia, deben quedar personas preparadas para asumir el reto. La comunicación cristiana es un acto de adoración por medio de la palabra y la acción compartida de una comunidad que vive consciente de la presencia de Dios, cuyo fin último es glorificar a Dios. ¿Cómo se manifiesta esta acción compartida? Dando testimonio de Cristo, principalmente. En nuestro hablar, vestir, caminar, nuestro comportamiento en todo momento. Segunda de Corintios 5:20 dice: Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Las redes sociales y la comunicación digital. Como bien es sabido, las redes sociales son un medio de comunicación que nos ayudan a crear relaciones en línea con otras personas u organizaciones, en donde se comparten intereses o actividades en común con nosotros. Es un tema que abarca todos los ámbitos sociales del mundo. En este sentido, la visión de la Iglesia debe adaptarse a los nuevos cambios y aprovechar al máximo estas herramientas que permiten expandir el Evangelio de manera exponencial. Conferencias cristianas, grupos de oración por WhatsApp, grupos de estudio bíblico por Facebook, foros de debates en línea, cultos en línea. Nosotros actualmente utilizamos la red social Facebook Live, donde se transmiten los servicios los domingos en línea para aquellos hermanos o aquellas personas que no pueden asistir a la congregación o que se encuentran fuera del país y quieren recibir la bendición que el Señor tiene para todos ese día. Además, nos da una gran gama de estrategias comunicacionales para llegar a más personas, programas para niños y jóvenes más fuertes, iglesia virtual para que los universitarios sigan asistiendo. En este sentido, nosotros contamos con el Instituto Bíblico, que es a través de la página web que está alojado en la página web de la iglesia. Allí las personas reciben material cristiano y pueden continuar sus estudios bíblicos desde la casa. También se tiene invitación a los adolescentes a participar en el ministerio, animar a los niños a registrarse en aplicaciones de la Biblia, enfocarse en crear relaciones dentro de la comunidad, gestionar seguidores y fortalecer las relaciones, usar las redes sociales para promover la iglesia, crear una presencia sólida en línea, invitar a los miembros de la iglesia a ayudar online, publicitar eventos,
En fin, representa la oportunidad de crecimiento y expansión de la fe en Dios y en Cristo. Para finalizar, le dejo esta cita. Marcos 16:15. Vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia. El Señor les continúe bendiciendo. Bendiciones. Soy la hermana Yeli González. Hoy voy a hablar sobre consejería cristiana. Es la relación donde el consejero se mueve hacia otra persona con problemas para ayudarlo en las luchas que enfrentan. Ejemplo, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento encontramos como ejemplo a Moisés, que guiaba al pueblo, pastoreaba al igual que David. En el Nuevo Testamento tenemos otro ejemplo, a Jesucristo como pastor. Las cartas de Timoteo y Tito ofrecen oportunidad de recibir orientación, apoyo para las personas que expresan duda o temor, abordan variedad de problemas. Objetivo: buscar solución a los problemas, observar y escuchar las causas que lo originó, guiarlo a la búsqueda de respuesta por la palabra de Dios y acompañarlo en el dolor a la persona que estuvo la pérdida. ¿Cuál es la meta como consejero cristiano? Resolver el problema del aconsejado. ¿Cuál es el propósito de la consejería cristiana? Ejemplo, es tratar de conciliar las partes. Objetivo: que en mente, ejemplo, si la persona no es cristiana, tratar con él para que reciba a Jesucristo en su corazón, para que ellos cambien su actitud y conozcan a Jesús. Importancia: se realiza basada en la Biblia para la vida del creyente, cuando el consejero o pastor escucha atentamente los problemas de alguien, aparte de estar orando internamente mientras están escuchando, para dar un buen consejo. Características de un buen consejero cristiano: capacidad de escuchar, manejo de la confidencialidad, vocación al servicio, ser imparcial, practicar los frutos del Espíritu, ser responsable, hospitalario. Hacer consejería cristiana implica trabajo, sufrimiento, afecto. ¿Qué no está permitido en el consejero? No puede dar mucha confianza, no sacar sus propias conclusiones, no puede involucrarse demasiado, no pregunte nada, deje que él se exprese, no olvide su posición de consejero. Bendiciones, hermanos. En esta oportunidad les habla la hermana Daisy de Rosales. Vamos a continuar con la consejería cristiana. En esta oportunidad nos vamos hacia las preguntas para el aconsejado. Lo primero es qué piensa, qué está pasando por su mente, qué va a hacer con esa situación, qué cree que sería mejor para él, que él mismo solucione, guiarlo a que él mismo busque sus propias soluciones del problema. Ahora nos vamos hacia los tipos de consejería cristiana. Existen la de apoyo personal, matrimonial y espiritual. Nos dirigimos hacia la de apoyo. El consejero debe de abstenerse a hablar cuando el aconsejado está hablando. Dejar que él hable, que se desahogue en ese momento, ¿verdad? Ya sea por la muerte de algún ser querido o alguna otra eventualidad que él tenga. Tipos de consejería personal. La palabra nos indica que hubieron muchas maneras en las cuales se aconsejaba en aquellos tiempos. Entonces es bíblico aconsejar a otros. Tipos de consejería matrimonial. En esta oportunidad
La consejería nos ayuda en la parte matrimonial a resolver problemas matrimoniales de pareja, ¿verdad? La mala comunicación, los problemas de infidelidad. Ahora nos vamos hacia los tipos de consejería familiar. Ayuda a la familia a desarrollar una conversación, ¿verdad? Allí a comunicarse unos con otros para que ellos puedan intercambiar ideas y fortalecer sus lazos de familia. Y el tipo de consejería espiritual, ¿verdad? Como seguidores de Jesucristo, nuestro deber y nuestro llamado es salvar las almas, ayudar a aquellas personas que no han bajado a los pies de Cristo, a que ellos busquen de Dios, a que ellos lo sigan también, ¿verdad? Porque esto los puede ayudar en cada área de sus vidas, sea el problema y la circunstancia por la que estén atravesando. Nos dirigimos ahora hacia la siguiente lámina. Allí encontramos el estado anímico que presenta el aconsejado. Muchas veces está triste, airado, débil o tiene tendencias a suicidio, entre otras muchas más características que pueden haber, ¿verdad? Una de las primeras es cuando el aconsejado está muy triste o está depresivo. Otra es cuando el aconsejado está molesto, está enojado, va a mostrar evidencia, puede mostrar alguna actitud, ¿verdad? Puede ser agresivo, puede ser grosero. Otra es cuando está débil, que se siente sin fuerza, cansado, desmotivado, no quiere seguir adelante, ¿verdad? Y ahí hay una palabra, una promesa en 2 Corintios 12, de versículo 9 al 10. Tendencias al suicidio. Aquí tenemos que prestar mucha atención, dado a que el aconsejado muchas veces lo hace para amenazar, siempre quiere amenazar, quiere llamar la atención, ¿verdad? Si verdaderamente tiene tendencia al suicidio, él va a mostrar evidencia, ¿verdad? Hay que estar atentamente escuchándolo, porque va a decir de repente, esto se va a acabar hasta aquí, le voy a poner fin a esto, ya esto no se va a repetir más, etc. Nos vamos hacia la siguiente lámina, ¿verdad? Casos recurrentes en la consejería cristiana. Aquí hay la infidelidad marital, ¿verdad? Que son daños causados a causa de una infidelidad de los cónyuges cuando no son fieles. La fornicación, cuando el aconsejado entra en pecado, ¿verdad? Y le cuesta apartarse y dejar de hacer lo que está bien delante de los ojos de Dios. Pérdida de un ser querido. Requiere consejería de largo plazo porque le va a costar superar la pérdida de ese ser querido. La falta de perdón. Trae enfermedades espirituales, ¿verdad? Enfermedades para el alma, porque esa persona trae raíces de amargura y le cuesta perdonar a la otra persona. Y muchas veces no quiere ceder y está llena de resentimiento y le cuesta olvidar la falta, lo que le hicieron. Problemas de adicción que enfrenta el aconsejado, le cuesta superar y requiere ayuda profesional, dirección de Dios, ¿verdad? El divorcio, cuando el matrimonio está gravemente fracturado, no se llega a una reconciliación, ¿verdad? Y ambas partes deciden separarse, ¿verdad? Ahora nos situamos hacia la siguiente lámina. Características de los casos recurrentes. Suelen estar marcados por persistencia de los problemas. La resistencia al cambio, o sea, no quieren cambiar, y la necesidad del enfoque histórico. Es crucial reconocer la espiritualidad como componente central en estos casos, junto a las dimensiones emocionales y mentales. Nos situamos hacia la última lámina. Esta aquí es donde estamos, ¿verdad? ¿Cómo
desarrollar una relación adecuada con los aconsejados. Aquí debemos practicar muchas cosas, ¿verdad? Una de ellas es la compasión, la identificación con las luchas, con lo que está luchando la persona, mostrar respeto hacia la persona, ¿verdad? Tome en serio la situación que esa persona está enfrentando. Usted cuando esté aconsejando, así usted no se ría. Usted, sea lo que sea, no haga gesto delante de él, porque va a perder, la persona va a pensar que usted lo está tomando en serio, lo que él está diciendo, lo está tomando para burla, ¿me entiendes? Se presta para muchas cosas. Confíe en su aconsejado. Así le esté diciendo mentira, usted confíe en de lo que le está diciendo, porque él lo buscó, fue por algo, ¿verdad? Porque siente la confianza hacia usted. Sea sincero con sus limitaciones, infundir esperanza, mantenga la confianza y exprese confianza hacia aquellas personas, porque cuando uno expresa confianza hacia otros, ellos lo van a buscar nuevamente y le van a confiar aquellas situaciones que estén enfrentando. Muchas gracias, el Señor les bendiga. Saludos hermanos, le habla la hermana Luz Rebeca Pérez, cursante de la especialidad Eclesiología. A continuación le voy a hablar sobre las disciplinas espirituales. Para comenzar, vamos a explicar cuál es el propósito de las disciplinas espirituales. Y tenemos que el uso de las disciplinas espirituales promueve la pureza, forman nuestro espíritu, así como nuestras actitudes y hechos, involucra sumisión del cuerpo, la voluntad y los apetitos de la vida al señorío de Cristo. Seguidamente hablaré de los tipos de disciplinas espirituales. Tenemos que existen 3 tipos de disciplinas espirituales. A nivel interno tenemos la oración. La oración es un medio para la comunicación entre nosotros y Dios. Todo cristiano debe estar empapado de la oración, ser persistente, ajustarnos al tiempo de Dios, confiar en que Él nos va a responder si oramos de acuerdo a su voluntad. En segundo lugar, en las disciplinas espirituales internas tenemos el ayuno, que es negarse a sí mismo las necesidades normales del cuerpo con el fin de atender a Dios en la oración. Más que una afección de alimento, es la disposición del corazón. Debe ser con un propósito y corazón contrito y humillado. En tercer lugar, a nivel interno tenemos el estudio bíblico. Que consiste en analizar y explicar la palabra, ya que el conocimiento de la verdad nos hace libres, como dice en Juan 8:32, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ahora bien, a nivel externo tenemos otras disciplinas espirituales, tales como el retiro, que consiste en crear un espacio para estar con Dios a solas. En segundo lugar, el diezmo. Padre, Hijo y Espíritu Santo son dadores de sanidad, consuelo, amor, provisión, etc. Cuando das la bendición, se activa. Si nos dan, debemos recibir, nunca debemos negarlo a hacerlo. Nosotros vivimos y nacimos para dar. Por otra parte, debemos dar el 10% a Dios de todo lo que nos da. Y las ofrendas hacerlas de corazón, sin tristeza, con alegría. El servicio, como otra disciplina a nivel externo.
Es una disciplina en la que se refleja la ayuda, el cuidado y el amor de Dios para el mundo. Se ofrece tiempo, recursos para amar a otros. Y finalmente tenemos una disciplina a nivel colectivo, que es la adoración, que consiste en un estilo de vida dedicado a adorar a Dios. El gozo de nosotros depende de nuestro Señor, no de la cartera. Implica obediencia, la cual ayuda a que nuestra voluntad sea fortalecida. El poder de Dios nos ayuda y es más fuerte cuando somos débiles, como dice Romanos 7, 15 y 16. Algunos cristianos aún tenemos deseos de venganza, raíces de amargura. Es vital perdonar para ser libre de malos deseos y poder adorar en espíritu y verdad. Solo así disfrutaremos la vida cristiana. Por otra parte, el aporte para la Iglesia y la sociedad de las disciplinas espirituales es que ayudan a la Iglesia a fortalecer nuestro carácter y a cultivar virtudes que reflejan el amor de Cristo en nuestras vidas. La autodisciplina, la humildad, la paciencia y el perdón son algunas de las cualidades que se desarrollan a través de la práctica constante de ellas. El Espíritu Santo trabaja en nosotros a través de esas prácticas y así nos convertimos en mejor imitadores de Cristo y agentes de su amor transformador, no solo en la sociedad, sino en el mundo. Asimismo, disciplinar nos convierte en misioneros. Comenzamos en privado habituándonos a ello, pero termina en la calle haciendo lo que el Señor nos llama a cumplir con la gran comisión. De esa manera lo hacemos bien equipado y es más efectivo el resultado. Los versículos bíblicos que sustentan lo anteriormente dicho es Osea 4:6. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Y Efesios 6:13 al 18. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello en toda la perseverancia y súplica por todos los santos. Finalmente, las disciplinas espirituales son hábitos de devoción que han sido practicados por el pueblo de Dios desde los tiempos bíblicos para el crecimiento espiritual. Nos permiten disfrutar los beneficios del cielo aquí en la tierra. De igual manera, disfrutamos del gozo que se nos ha prometido y que solo podemos encontrar plenamente en Él. Como dice su palabra en el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Saludos virtuales, hermanos, que el Señor les bendiga. Quien les habla, la hermana Noelia Alfonso. A mí me corresponde hablar acerca de la asignatura Administración Eclesiástica de la especialización Mención Eclesiología. Administrar implica liderar integralmente con el auxilio del Espíritu Santo y la mente de Cristo. De manera que esta asignatura tiene como propósito descubrir herramientas que ayuden a una mejor administración con el fin de traer eficiencia, orden y organización al trabajo de la Iglesia, para que todos los recursos sean usados efectivamente para alcanzar los logros significativos en el reino, sirviendo mejor a las personas y logrando la misión de la Iglesia de manera coordinada. De manera entonces que esta asignatura permite una adecuada administración de la vida y capacitar para una correcta gestión de las congregaciones, de conformidad con Marcos 1:17, que señala: y les dijo Jesús, venid en pos de mí,
y haré que seáis, es decir, los va a instruir, los va a guiar para que sean pescadores de hombres. Ya teniendo claro cuál es el propósito de la asignatura Administración Eclesiástica, surge la interrogante, pero ¿qué es administrar? Y administrar es nada más y nada menos que el manejo de todo lo que somos, de todo lo que sabemos y de todo lo que tenemos. Desde el punto de vista de la iglesia, implica compartir una visión, guiar a concretarla y evaluar los resultados. Se trata entonces de un proceso de lograr los propósitos y planes de Dios mediante el uso apropiado de los talentos humanos, así como de los recursos materiales y espirituales. De manera que administrar comprende, en primer lugar, recursos espirituales. En segundo lugar, a las personas, sus talentos, dones, conocimientos y capacidades. Y por último, los recursos económicos. Al referirnos a los fundamentos de la administración en la Biblia, en primer lugar tenemos que entender y asumir que la iglesia es una empresa 100% administrable, ya que comprende aspectos materiales, humanos y espirituales. Algunas citas bíblicas que hacen referencia a la administración en la Biblia. Tenemos en primer lugar a Génesis 1, donde señala que la creación de Dios fue detallada y que tenía una perfecta organización, pero que además todos los días Dios evaluaba lo que iba haciendo, pues reiteradamente en la palabra de Dios se lee, y vio Dios que era bueno y continuo, donde marca de la pauta de lo que es una buena administración, detallada, organizada, supervisada y evaluada y con seguimiento. También Marcos 3, 14, 15 habla acerca del establecimiento de los 12 para que estuviesen con Jesús y realizaran una determinada acción, ¿verdad? Para una determinada función con un determinado objetivo. Es decir, que Jesús estableció un equipo de trabajo para poder llevar a cabo aquello que estaba previsto. Por su parte, Corintios 4:1 nos habla de que somos administradores de los ministerios de Dios, de los misterios de Dios. Y Pedro 4:10 nos señala que debemos administrar el don que hemos recibido como administradores de la multiforme gracia de Dios. También es un elemento fundamental de la administración el apreciar, que significa ver un poco más allá de lo que el común de la gente logra ver en el aspecto físico, material y espiritual. De manera pues que el líder, el administrador, el guía, debe desarrollar la capacidad de imaginar y discernir el efecto que puede ser la consecuencia de una determinada causa con el mayor criterio posible. El observar entonces implica reconocer los talentos de las personas, pero también implica ver las necesidades de la gente para luego estructurar elementos que lleven a solucionar esas necesidades. Así en Mateo 15, 32, 39, Jesús le enseña a sus discípulos la compasión hacia la gente. De manera que el líder, el pastor, debe observar la situación real para luego poder planear. Y eso implica que debe tener características de buen observador. Observar sin preconceptos, sin ideas preconcebidas, pero con objetividad, sin generalizar, de manera realista, informándose, analizando los hechos, organizando para después decidir conforme al plan adecuado.
buscando consejos de personas sabias, de acuerdo a Proverbios 11:14. Personas con sabiduría, con experiencias, que sean profesionales en cada área dependiendo de la necesidad o del problema que se esté presentando. Igualmente es importante en el marco de esa administración apreciar esas capacidades y talentos de las personas, descubrirlas y ponerlas en práctica, ponerlos en acción. En tercer lugar, como fundamento de la administración en la Biblia, tenemos el planificar. Una vez que se ha apreciado la situación, planificar, fijando objetivos que sean claros y alcanzables, trazando el camino para alcanzarlo, basado en datos y en cálculos. Es importante que los datos sean reales y exactos y que se pueda calcular la posibilidad de éxito, de fracaso, el tiempo, el dinero, el personal, los elementos que se requieren, si el objetivo es motivador, si habrá gozo y disposición para realizarlo. En cuarto lugar tenemos la organización, ¿verdad? Indiscutiblemente que para organizar primero se debe haber planificado. Estos objetivos deben conllevar unas metas y subsiguientemente unos planes de acción. Entonces ahora hay que organizar, acomodar todos los medios para lograr el fin. Allí vemos en Génesis 1:1 del 2 al 3, el mundo y todo lo que él existe. En el Salmo 139:13, en Isaías 64:8 se refiere que al hombre puso cada órgano en su lugar, como Dios organizó la iglesia. Es decir, Dios organizó la creación en general, organizó al hombre internamente, su sistema circulatorio, su aparato digestivo, todos los órganos en su lugar. Organizó a la iglesia, ¿verdad? Siendo Cristo cabeza de la iglesia, siendo el hombre cabeza de la mujer. Entonces, Dios es un Dios de orden, es un Dios de organización y ese es un proceso fundamental dentro de la administración de la iglesia. Pero esta organización implica a su vez descentralizar, involucrar y delegar. Y como último paso y fundamento de la administración en la Biblia está la dirección, que implica guiar a todos al éxito. Y para lo cual debe haber comunicación, atendiendo y entendiendo, motivación, buenos objetivos, buena gestión, reconocimiento, desafío y evaluación, que implica mirar hacia atrás con la intención de corregir y asimilar experiencia. Y muchas veces, si fuese necesario, cambiar el camino. De manera que administrar es un proceso constante, como se evidencia en Génesis 1, que ya lo mencionamos. Con base a estos fundamentos se puede afirmar que el perfil del administrador cristiano eficaz es el de líder espiritual que haya recibido su liderazgo y autoridad de Dios y sea guiado por él, que analice en profundidad la realidad y sea centrado y objetivo, que clarifique objetivos alcanzables y los comunique eficientemente, y que anime, que evalúe la tarea y que de ser necesario corrija. Y ya para finalizar podemos concluir que el plan de Dios requiere cumplimiento del presupuesto, así como de las normas tributarias y contables. También implica la necesidad que todos los miembros de la iglesia sean capacitados en todas las áreas de la vida personal y de la iglesia. Innegable que todos tienen talento. La gente común no existe. Por lo tanto, los pastores deben entender esto al considerar la administración y por ende el involucramiento pleno de toda la congregación. Muchas gracias por su atención. Saludos cordiales, soy la hermana Crisálida Villegas y a mí me correspondió hablar acerca de la asignatura de Educación Cristiana.
concebida según Efesios capítulo 4, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Su principal característica es que se desarrolla en comunidad, y la iglesia encaja en este perfil comunitario porque está orientada al servicio de Dios y de los demás. El objetivo último de la educación cristiana se orienta entonces a guiar a todos los hombres al conocimiento de Dios y al desarrollo pleno de sus capacidades, con el fin de ayudarles a vivir como hijos de Dios, miembros del cuerpo de Cristo y ciudadanos redentores de la sociedad. Evidentemente entonces el sujeto de aprendizaje de la educación cristiana es el creyente. Los primeros discípulos están ávidos de la enseñanza de Jesucristo, tal como se observa en Lucas capítulo 11, versículo 1, parte B, donde dice: Señor, enséñanos. Por lo cual el enfoque de educación cristiana debe ser personalizado. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3 dice: Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos, para que vivamos como Él quiere. Por eso Jesús no solo es el modelo de maestro, sino también de estudiante. Dejó un ejemplo para los niños, jóvenes y adultos de hoy. El modelo de docente de educación cristiana es Jesús. La enseñanza era el estilo de vida de Jesús y lo hacía con autoridad. En Mateo capítulo 7, versículo 46, parte B dice: Nunca ha hablado nadie como lo hace este hombre. Esta palabra denota un dominio completo y exhaustivo del tema. No obstante, la autoridad de Jesús como maestro descansaba en un triple fundamento. Primero, era un maestro enviado de Dios, tal como lo muestra Juan capítulo 3, versículo 2, que dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Segundo, sus enseñanzas tenían como cimiento la palabra de Dios. Dice Mateo capítulo 22, versículo 29, entonces Jesús les dijo: erráis porque no conocéis las Escrituras, ni tampoco el poder de Dios. El tercer fundamento es que enseñó con el poder del Espíritu Santo. Lucas capítulo 4, versículo 14 dice: entonces Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y su fama se difundió por toda la tierra de alrededor. Como un excelente maestro, siempre empleó la mejor manera de compartir la verdad, mediante un lenguaje claro, enriquecido con figuras literarias, parábolas, narración, paradoja, preguntas, metáforas, máximas y el diálogo, y ejemplos objetivos que confrontan a sus oyentes. Sus enseñanzas eran profundas y prácticas, creativas, animadas de una gran fuerza argumentativa y transformadora, que respondía al contexto social en que se desarrolló su ministerio. El educador cristiano, siguiendo este ejemplo, solo debe orientar en la palabra de Dios, motivar, haciendo que cada minuto de la clase cuente, siendo capaz de distinguir entre las situaciones de mayor y de menor importancia, reconocer que la Biblia es el libro de estudio por excelencia y que los estudiantes necesitan una educación práctica y no teórica solamente. En consecuencia, la educación cristiana consiste en guiar, orientar y estimular a los educandos para que adquieran por sí mismos ideas, conocimientos y experiencias propias en el cristianismo. Los métodos de aprendizaje deben ser diversos y apropiados según las diferentes situaciones en las que hay oportunidad para que el aprendizaje se lleve a cabo. No obstante, destaca el diálogo como método por excelencia, también usado por Jesús, y que en la actualidad todas las tendencias educativas sugieren como fundamental. El diálogo es discusión abierta e intervención formadora. La educación cristiana, siguiendo el ejemplo del Maestro Jesús, debe ser dialógica, que requiere de estudio de la palabra, de creatividad para generar transformación, igualmente amor hacia el otro desde una posición de participación colectiva. De acuerdo a lo señalado, la educación cristiana se puede resumir en 6 fases. El maestro cristiano debe prepararse espiritualmente, considerar varias posibilidades para tener más libertad para seguir el paso marcado por los estudiantes. Dado que esto está lleno de sorpresas, hay que estar preparados para cambiar la marcha, avanzando de manera flexible hacia el logro de las metas.
Si bien el contenido de la educación cristiana es directivo porque está marcado por la palabra de Dios, los estudiantes determinan la selección del contenido, su orden, la velocidad que se avanza, entre otros aspectos. El Espíritu Santo ayuda al maestro y debe utilizarse a variedad de métodos. Como reflexión final, quiero señalar que el enfoque de la educación cristiana debe estar en el estudiante y no en el maestro. Al respecto, me apropio del planteamiento de Denis Mock, 1990, cuando señala que es posible que la enseñanza no sea tan atractiva como la predicación, pero podría ser más beneficiosa para los miembros de la Iglesia. En tal sentido, una recomendación tomada del autor citado es que el Ministerio de Educación Cristiana debe centrarse en la exposición de la Biblia. Conforme se va enseñando a través de los libros de la Biblia, se irá cubriendo todo tipo de problema y o necesidad que se encuentre en la iglesia. El único tema que hay que enseñar y que hará que los creyentes maduren espiritualmente es la palabra de Dios. Bendiciones, hermanos. Gracias. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Es la hermana Carmen González, estudiante del Instituto Bíblico Maracay. En esta oportunidad me corresponde compartir con ustedes sobre el trabajo práctico y su aplicación. El trabajo práctico es una asignatura obligatoria que los estudiantes de eclesiología deben cursar para finalizar sus estudios teológicos eclesiásticos. También se puede definir el trabajo práctico como las acciones que se ejecutan para lograr un objetivo o meta. En este caso es formar e instruir a los estudiantes del instituto en función de su crecimiento espiritual y crecimiento de su iglesia. ¿Cómo surge? El trabajo práctico surge de una planificación previa a las actividades a ejecutar y que van referidas o vinculadas al plan de Dios, que no es otro que predicar su evangelio con un solo propósito, la salvación de las almas cautivas. En Lucas 14:28 dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? La función de un trabajo surge de la nada o porque se me ocurrió, no es así. Se amerita de una previa investigación, de un análisis de la situación, tomando en cuenta las ventajas, desventajas y obstáculos que se puedan presentar en el camino. Así que para ejecutar o llevar a cabo un trabajo o proyecto, en primer lugar, se debe pedir la guía del Espíritu Santo y segundo, hacer un estudio profundo de lo que se quiere lograr en beneficio de la iglesia y de las almas. No podemos descuidar una cosa para enfocarnos solo en la otra. Ambas necesitan atención constante, una para mantener a la iglesia en pie y la otra para traer almas a los pies de Cristo. El propósito de esta asignatura es que los estudiantes de eclesiología adquieran herramientas útiles para el buen desempeño del ministerio para el cual han sido llamados, en función de elaborar proyectos para expandir el evangelio y para la salvación de las almas. Esto es mediante un orden y una planificación, ejecutándola a través del trabajo práctico generado de toda la información obtenida durante el tiempo de formación teológica eclesiástica en el Instituto Bíblico Ibicén. En Lucas 1, 3-4 dice: me ha parecido también, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, refiriéndose al propósito, ¿verdad? Aquí podemos ver en este versículo cómo la palabra de Dios nos insta a que debemos hacer una investigación previa de las cosas desde su origen, ¿sí? Y escribirlas en orden, hacer una planificación, luego ejecutar un trabajo y así poder ver los resultados. Los temas principales de la asignatura
que se desarrollaron en este periodo, tenemos lo que es la tesis, investigación, ¿verdad? La investigación son actividades racionales antiguas, las cuales contienen información relevante y fidedigna. Consta de planificación. Esa planificación es un trabajo práctico. También está la aplicación de métodos y se realiza un informe final. Todo en orden. La tesis se define como un medio para dar un tema y llegar a conclusiones válidas. Ella aborda problemas científicos, busca resolverlos y propone avances. El proyecto, que es otro tema tratado acá en esta asignatura, es o son propuestas de acción. Contienen un plan de trabajo bien organizado con el fin de buscar solución a un problema o a una necesidad humana con los recursos que sean disponibles. Esa es la diferencia entre tesis y proyecto. El proyecto nos lleva a que los resultados sean tangibles, que podamos ver que se lograron los objetivos. Los tipos de proyectos tenemos allí. El primero es proyectos productivos. Estos proyectos productivos son elaborados por personas que tienen algún emprendimiento en función de ayudar, ¿no? De ayudarse, no solamente en lo personal. Estos tipos de proyectos productivos también pueden elaborarse dentro de la iglesia en función de mejorar las condiciones del local, de cubrir necesidades. Están también los proyectos educativos. Son proyectos que se elaboran en las instituciones como preescolar, la escuela, el liceo, las universidades, pero también en la iglesia se pueden elaborar proyectos educativos, recordando que tenemos escuela dominical, tenemos las escuelas para los niños, para los adolescentes y también para los adultos. También están los proyectos sociales comunitarios, que son aquellos que se elaboran en función de solucionar un problema para beneficiar a los habitantes de esa comunidad. Mayoritariamente esos elaborados por los consejos comunales. Y están los proyectos de investigación, que ya se les explicó anteriormente cómo está organizado ese proyecto. Este proyecto o esta asignatura también explica las características de los objetivos planteados. Los objetivos que se plantean en un proyecto, en un trabajo práctico, deben ser objetivos claros, objetivos concretos y realistas. O sea, que sean objetivos que estemos seguros de que lo vamos a alcanzar, pertinentes, ¿no? Que sean de importancia, relevantes, que sean evaluables, compatibles y complementarios. No vamos a inventar a colocar unos objetivos que nosotros no podamos alcanzar. Tenemos que trabajar en función de lograr las metas, si es posible a corto plazo, a mediano plazo. El plan de acción es lo que nos lleva a realizar el trabajo práctico para obtener resultados que se buscan sean positivos. Entonces, una vez que uno elabora un proyecto, se hace la planificación. Ese trabajo práctico es el plan de acción que vamos a realizar. Y son los objetivos que queremos cumplir o que queremos que se cumplan. La importancia. ¿Por qué es importante para la iglesia el tener este conocimiento?
Bueno, es de gran importancia esta asignatura, ya que la iglesia debe aprender a planificar sus proyectos para el crecimiento físico y espiritual de los creyentes y de la misma iglesia, con el fin de atraer y traer almas a Cristo. Es importante también para la sociedad, ya que la tendencia educativa es formación por proyecto, es decir, el aprendizaje está basado en proyectos. Toda nuestra vida, si nos ponemos a analizar, está basada en proyectos. Que no teníamos el conocimiento y no lo plasmamos en una hoja, pero el formar una familia es un proyecto. El haber estudiado de primaria hasta el nivel universitario, eso también fue un proyecto de nuestros padres para nosotros. El tener un trabajo es un proyecto. El que hayan formado o creado este instituto bíblico fue un proyecto de estos hermanos. Y cómo lo hicieron paso a paso, no lo hicieron de la noche a la mañana, seguro se sentaron, planificaron, observaron, vieron, buscaron las ventajas, desventajas, se plantearon sus objetivos y sus metas y se está viendo el resultado. Entonces nosotros planificamos el día a día, así que somos beneficiados al adquirir estos conocimientos que nos brinda en este instituto bíblico. El trabajo de tesis. Generalmente esta materia de trabajo práctico se da como un trabajo de tesis tradicional, pero en realidad para el instituto bíblico no ha sido tan beneficioso hacer un trabajo tradicional, que es escribirlo, hacer un libro, sino más bien algo más práctico, algo que se lleva a la acción, que se visualiza los logros, que estos logros sean tangibles y demuestre que el trabajo no ha sido en vano. Y aunque no se realizó un proyecto escrito tal, se ha cumplido con cada paso y en poco tiempo toda una asignatura que estamos seguros que ha dejado una gran enseñanza a cada uno de nosotros como estudiantes. Si nos ponemos a observar, mis hermanos, y analizamos muy bien, pues lo que es el capítulo 1 de Génesis en adelante, el primer ser divino que formuló un proyecto fue Dios, fue nuestro Dios. Con detenimiento podemos leer ese capítulo y allí dice, en Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este Señor solamente porque quería pasear sobre la faz de las aguas, se estaba moviendo nada más por pasear. No, Él estaba observando, estaba analizando, estaba haciendo una investigación previa para luego sentarse a realizar cada cosa por día. Y Él le puso nombre a ese proyecto, la creación del mundo. Y allí comenzó Él entonces a lo que es a llevar a cabo el proyecto maravilloso de la creación. Y fíjense que el proyecto de Dios, la creación del mundo. Luego el proyecto que le entregó a Jesús en sus manos para que lo cumpliera fue la salvación de la humanidad. El proyecto que le entregó él a Pablo, difundir el evangelio, formando y estableciendo iglesias en varias partes. A Moisés, sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y así con muchos personajes de la Biblia al cual el Señor le entregó en sus manos un proyecto para que vayan a cabo. Eso no fue de la noche a la mañana. Moisés no sacó al pueblo de Egipto de la noche a la mañana.
y estuvieron pues en el desierto bastante tiempo también. Entonces, todo ese plan de trabajo amerita una investigación previa, un orden y una planificación con objetivos que podamos alcanzar. Siempre con la guía del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que pensar, observar, investigar, planificar para luego llegar a la acción o ejecución, es decir, al trabajo práctico, a ese trabajo práctico, hermanos. En cuanto al seminario, para mí este seminario ha sido beneficioso, maravilloso para mi vida, me ha ayudado en en mejorar más, obtener más conocimiento sobre esta materia, ¿verdad? Que es lo que es el trabajo práctico de este instituto. Y yo les insto, mis hermanos, de verdad les insto a que continúen, continúen hasta el final porque la victoria está cerca. Sigan adelante porque ese es un proyecto que usted se estableció en su vida y usted tiene que llevarlo al final para que le vea el resultado. Y eso que usted está aprendiendo en este instituto, lo que yo he aprendido en este instituto, nosotros tenemos que compartirlo con otras personas, recordando que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Entonces, seguir adelante es mi consejo, mi mensaje. Siga adelante, no desmaye. El Señor está con usted. Y para todo lo que usted vaya a hacer, usted pídale dirección al Espíritu Santo de Dios, para que entonces todo lo que usted haga sea éxito. Que el Señor me les continúe bendiciendo.